Del Señor es toda la gloria. Qué bueno es estar contigo otra vez. Gracias por permitirme entrar a tu hogar. Gracias por permitirme compartir contigo la palabra de nuestro Dios. Estamos en un tiempo maravilloso y para mí es de gran bendición poder estar contigo en tu casa compartiendo de lo que Dios me ha entregado. Yo soy la pastora Corey Gómez de la iglesia Avance Global. Estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road y queremos invitarte. Quiero hacerte una invitación especial a que nos visites y compartas con nosotros, especialmente si eres una persona llamada al ministerio. Hemos sido colocados en esta ciudad para entrenar, para madurar al cuerpo de Cristo y poderlo soltar al llamado o al propósito al que Dios le ha llamado. Así es que nuevamente te repito, nuestra dirección es la 12656 de la Gold Road. También, si quieres saber un poco de nuestro ministerio, tú puedes entrar a nuestra página en internet www.globaladvancedchurch.org. O si quieres seguirme por Facebook, puedes entrar en mi página www.facebook.com/Corey Gómez. Así es que me encantaría compartir contigo allí. Hay muchísimos temas que estoy tratando de traer cada semana a través de esta página y sé que está siendo de mucha bendición para muchas personas. Si a lo largo del programa tienes alguna inquietud, alguna necesidad de oración, me gustaría que puedas marcarnos. Ahí está nuestro número de teléfono. Es el 713-408-3068. Y bien, ha sido en estos días, pues he tenido la oportunidad de compartir con ustedes unos decretos proféticos que he titulado Decretos Proféticos sobre Nuestra Simiente. Y hoy quiero compartir un decreto que para mí ha sido sumamente importante, porque es uno de estos decretos donde tú sabes que el enemigo ha venido en un tiempo como este a robarnos, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos de lo que Dios les ha entregado. Y el ataque más terrible que el enemigo está trayendo sobre nuestra generación es que está robando su destino. Cuando estuve, como decía al principio de estos programas, cuando el Señor empezó a darme acerca de estos decretos como no solamente hermano, hermana, como madre, sino también como una intercesora con carga por la iglesia de Cristo, Dios traía a mi corazón y a mi mente varias cosas, varias situaciones por las cuales coloqué este decreto de esta manera. Déjame leértelo y antes de hacerlo me gustaría recordarte que si estás interesado en este material puedes entrar en mi página en Facebook, nuevamente te la repito, www.facebook.com/Corey Gómez, y allí te vas a encontrar este material, Decretos Proféticos sobre Nuestra Simiente. Puedes bajarlo y puedes con muchísimo gusto copiarlo. Creo que va a ser de bendición para tu vida. Este decreto, que es el último decreto, pero creo que voy a compartirlo contigo en 2 o 3 programas, no porque los otros no eran tan importantes, lo hice uno por programa, sino que creo que esta es una de las áreas en las cuales el enemigo está atacando mucho más a nuestra simiente. Y dice de esta manera: decreto que Satanás no puede robarle a nuestros hijos ninguno de los logros que Dios les ha permitido obtener. Hasta este día hemos estudiado, he tratado de compartir contigo cosas como, por ejemplo, cómo estábamos decretando, y es nuestra oración, que la palabra del Señor venga sobre la vida de nuestros hijos, lave sus vidas, limpie sus vidas, los santifique, produzca en ellos una revelación en el conocimiento de Cristo. Estuvimos viendo esto, estuvimos hablando acerca de la necesidad de que nuestra simiente pueda discernir adecuadamente, pueda hacer una separación entre lo que es santo y lo que es profano. También estuvimos hablando acerca de la necesidad que tiene nuestra simiente en un tiempo como este, postrarse delante del Señor Jesucristo, no solo como Salvador, pero también como Rey y como el único que gobierna sobre todas las cosas. Pero este decreto en particular, y quiero hablar en este día, quiero hablar desde la perspectiva no solamente de madre, yo quiero hablar desde la perspectiva de una persona que es miembro del cuerpo de Jesucristo. Hemos entrado, como decía en programas anteriores, a tiempos sumamente difíciles, y el enemigo sabe que esta generación profética, y recuerda que también lo he dicho, una generación profética no tiene que ver con la cronología, es decir, con una edad en específico, sino que tiene que ver con características espirituales que hacen que se genere o que se cree un grupo
grupo de personas porque tenemos algo en común, un corazón, el mismo sentir, la misma visión, la misma capacidad para ver lo que Dios está viendo. Y cuando estoy hablando de esta generación profética, de esta generación, la generación que Dios está levantando en este tiempo, una de las cosas es que Dios ha propuesto en su corazón que esta sea una generación que prepare la venida del Señor, literalmente hablando. Una generación con pasión, es una generación que tiene la capacidad para guerrear, para luchar por cada una de las cosas, cada una de las promesas que Dios le ha dado. Y esta es la razón por la cual el enemigo ha querido venir en contra de esta generación para traer desencanto, para traer desmotivación, para traer dolor a su corazón. ¿Cómo? Robándole los logros que Dios les permite recibir, robándole los méritos que ellos han podido alcanzar en su lucha diaria, no solamente a nivel académico, pero también a nivel espiritual, a nivel familiar, y podría seguir enumerando. Y yo creo que este ataque del enemigo en contra de esta generación es una de las cosas que nosotros como intercesores, nosotros como padres y aún como miembros o como participantes activos de la misión de esta generación, nosotros necesitamos empezar a orar y a destruir todo aquello que se ha levantado para robar a esta generación de su destino. Ahora bien, cuando estaba pensando con respecto a este decreto, el Señor estuvo ministrando a mi vida con respecto a una mujer en particular en el Antiguo Testamento, y me gustaría que lo pudiéramos mirar, porque de las cosas que necesitamos hacer es que como creyentes nosotros necesitamos recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Ahora me gustaría que fueras conmigo, por favor, a Segunda de Reyes 8 y vamos a ver del verso 1 al 6. Y voy a leer para ti más o menos este pasaje, porque es un pasaje sumamente interesante de donde vamos a sacar principios de cómo nosotros guerreamos para retomar lo que el enemigo nos ha robado. Dice que Eliseo habló a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, y le dijo: levántate, vete y tú y toda tu casa a vivir a donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Fíjate esto qué interesante. Eliseo llega a Sunem, que es la ciudad de esta mujer. Ya Eliseo había ministrado milagros en la vida de esta mujer a causa del corazón de ella. Y encontramos aquí que Eliseo nuevamente vuelve a la ciudad y le dice: mira, el Señor está trayendo hambre sobre la tierra, tienes que salir de aquí. Pero sigue diciendo: entonces la mujer se levantó, verso 2, e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue con ella, con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Verso 4, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. El verso 5 en este capítulo es sumamente interesante y me gustaría que por favor tomaras nota de esto. Verso 5 del capítulo 8 de Segunda de Reyes. Y mientras él estaba sentado con el rey y le contaba cómo Eliseo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. Vamos a dejarlo allí. Ahora, es interesante porque lo primero que nosotros encontramos, recuerda que vamos a tratar en este programa y en el próximo, cómo nosotros vamos a guerrear para recuperar aquello que Satanás nos ha robado. El decreto profético es que nuestros hijos puedan recuperar, no pierdan nada de lo que han logrado en ninguna de las áreas de su vida. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo ha venido, cuando el enemigo ha entrado, cuando el enemigo ha robado, cuando el enemigo ha quitado de ellos aquello que ganaron, porque el Señor en su gracia y en su misericordia lo trajo sobre sus vidas? Y te decía que este pasaje nos da principios que son sumamente prácticos para nosotros caminar en ellos. Lo primero que yo veo aquí es cómo Eliseo le aconseja a esta mujer que fuese a un lugar que ella escogiera. Le dijo: mira, decide tú a qué lugar vas a ir, pero la dirección clara era: sal de este lugar porque viene hambre a la tierra por 7 años. Ahora fíjate, Eliseo
su nombre es interesante porque significa Dios de salvación. Y lo primero que tú y yo necesitamos mirar es cómo el Señor, no importa la estación que vivamos, no importa el tiempo difícil, y algo que se parece es, sobre la tierra está viniendo hambre, sobre la tierra está viniendo un tiempo de gran dificultad, pero así como Dios envía a este hombre, Eliseo, que significa Dios de salvación, a una mujer en Sunem, que tenía un corazón para Dios, que tenía un corazón para hacer una habitación donde el rey morara, esa mujer recibe una palabra a tiempo para que ella y su familia no vivieran la hambruna que venía sobre el pueblo. Ahora, en Segunda de Crónicas nosotros encontramos en la oración y en el decreto del rey Josafat, que es una de las oraciones más conocidas por el pueblo de Dios, Segunda de Crónicas, cuando Josafat se va a enfrentar a estos tres ejércitos. Él dice esta frase, le dice: créele a Dios, créele a sus profetas y serás prosperado. Una de las características es cuando tú y yo tenemos la capacidad para desarrollar un oído que puede escuchar la palabra que se está diciendo ahora, que se está produciendo ahora en el corazón de Dios. Eso es creer a la palabra que está siendo decretada por el Padre en el momento. Dice allí que nosotros vamos a ser prosperados. Y lo que pasó con esta mujer, ella no dijo: no te preocupes, Eliseo, yo tengo buena condición económica. No te preocupes, Eliseo, porque yo tengo suficiente dinero en el banco. No te preocupes, Eliseo, porque no, sino que ella toma la instrucción profética y sale de su ciudad a un lugar, y dice que ella se fue a vivir a tierra de los filisteos por 7 años. Me llama mucho la atención también a la ciudad que escoge, porque primero, Filistea, que significa tierra de peregrinos, y vamos a ver un poquito acerca de esto. Los filisteos también me hablan a mí de gigantes, me hablan de problemas, me hablan de situaciones, de montañas muy difíciles de escalar. Y sin embargo, esta mujer, por una palabra del profeta que le está diciendo: mira, lo visible en este momento para ti es que tienes buenas condiciones económicas, no tienes nada de qué aparentemente temerle. Sin embargo, ella le cree al profeta y va a un lugar que aparentemente sí era un lugar de problemas. Porque de los filisteos salió Goliat, y a eso me refiero. Los filisteos nos hablan de situaciones, de problemas que son más grandes que nosotros. Pero esta mujer se va a este lugar, a Filistea, que significa tierra de peregrinos. Y me gusta cuando David en el Salmo 84, del verso 4 al 7, nos dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Tremendo como el salmista empieza a declarar acerca de una persona que está centrada en Dios. Pero fíjate, pasa de una descripción de una persona que está centrada en Dios, cuyo corazón y cuyo pensamiento es el Señor, y empieza a explicar cómo esta persona que está enfocada en Dios, cuya prioridad es el reino de Dios, empieza a decir cómo vive en los tiempos de dificultad. Dice: atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Qué está diciendo? Una persona bienaventurada, 3 veces feliz, aquel que tiene el corazón en ti, aquel que persevera en tus caminos, aquel que se ha centrado en quién es el Señor. Dice: en el momento que vive circunstancias dolorosas, en el momento que vive circunstancias difíciles, ¿qué ocurre? Cambia, transforma la situación. ¿Por qué? Cambia el valle de lágrimas como en fuente de esperanza. Sigue diciendo: cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Está hablando aquí el salmista de un proceso cuando tú y yo tenemos la capacidad de creerle a Dios. Esta mujer dijo: yo me voy a Filistea. En apariencia era un lugar difícil, en apariencia era un lugar de problemas, en apariencia estaba dejando su comodidad, en apariencia estaba dejando todas aquellas cosas que le estaban produciendo por lo menos salud mental, tranquilidad mental. Y esta mujer dice: yo voy a hacer caso a la palabra profética. Y el salmista dice: los que son capaces de vivir
como peregrinos, como extranjeros. Dicen, ellos atraviesan el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando tú tienes tu corazón en la palabra que Dios ha entregado, cuando tú sabes que lo que Dios te ha dicho es verdad, tú puedes transformar tu situación presente de dolor, tu situación presente de angustia, la transformas en una fuente de esperanza. Dice, van de poder en poder, porque van a ver a Dios en Sion. Esto me habla a mí de ir de poder en poder, es que van subiendo de nivel en lo que es el ejercicio de la autoridad. Ahora, dice que ella vivió en tierra de los filisteos por 7 años. La palabra 7 me habla a mí de un ciclo. Es decir, tú puedes tomar este número simplemente como un tiempo de completación. Hay ciclos que están siendo completados en el año 2011, porque entramos en el 2012 en una estación de gobierno. Y escúchame esto en el nombre de Jesús. El Señor está alertando a su pueblo en este tiempo a través de sus siervos los profetas y nos está diciendo, vienen tiempos difíciles, pero tú y yo podemos, como dice el salmista, transformar el valle de lágrimas, lo podemos transformar en fuente cuando la lluvia que habla de la bendición de Dios empieza a llenar los estanques, y podemos caminar de poder en poder, podemos caminar de gloria en gloria, podemos caminar y ser transformados a la imagen de Cristo en medio mientras atravesamos los tiempos difíciles. La palabra vivió allí en el hebreo es la palabra gur, que significa moró como una forastera o como un transeúnte. Es decir, ella no, en ningún momento la tsunamita dijo, me gusta aquí Filistea, está más agradable, aquí sí hay comida, aquí me quedo a vivir. Sino que ella sabía, la palabra que recibí es sal porque viene hambre por 7 años. Y en ningún momento ella echó raíces en un lugar que no era su tierra, sino que dijo, esto es una temporada que va a acabar. Déjame decirte algo, hermano. Mucha gente está cerrando ciclos y muchos ya están empezando nuevos ciclos. No te olvides que cada estación en nuestra vida, así como en lo natural, tenemos 4 estaciones, ¿verdad? Estas estaciones tienen periodos específicos, ¿verdad? Que van de cierto mes a cierto mes y sabemos que duran tanto tiempo, tantos días, tantos meses. De la misma manera en el Señor hay estaciones espirituales. Así es que 7 aquí, no lo mires como algo literal, sino quiero que lo mires como una estación que tenía que ser completada en la vida de la tsunamita. En el Salmo 39:12, fíjate cómo dice en la versión internacional, David, hablando acerca de cómo vivimos como extraños o peregrinos en un lugar, dice, Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor, no cierres tu oído a mi llanto. Ante ti soy un extraño, un peregrino como todos mis antepasados. En otras palabras, hermana que me estás escuchando, ¿cómo vivimos una estación difícil? En primer lugar, el salmista nos está diciendo, lo primero que tenemos que hacer es venir al Señor en oración y pedirle, Señor, tú puedes escucharme, tú tienes la capacidad para atender a mi clamor y no cerrar tus oídos a mi llanto o a mi lamento. En tiempos difíciles, nosotros podemos caminar de poder en poder si tan solo hacemos cada cosa que Dios nos ha llamado a hacer. Sigue diciendo en el pasaje que en el año 7, la mujer tsunamita tomó la decisión de regresar a su tierra de origen. Fíjate esto. Sunem, que es la ciudad de la tsunamita, significa reposar, descansar. Y me gusta porque ¿de qué hablaba Filistea? Primero, estaba hablándonos de una tierra de peregrinos, es decir, de gente que no está echando raíces, de gente que está viviendo incómoda porque es mientras tanto, es mientras que pasa la estación. La tsunamita dijo, esta es una estación, yo no voy a traer comodidad a mi vida aquí porque yo sé que Dios tiene preparado cosas mejores. Una de las cosas que la iglesia de Cristo se ha olvidado es que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y cuando estoy hablando de esta tierra, no estoy hablando de la tierra como tal, sino estoy hablando del sistema mundanal.
Tú y yo no pertenecemos a este sistema. Tú y yo tenemos una ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros sabemos que hay una estación que estamos viviendo en esta tierra, en este sistema, pero que Dios ha preparado cosas mayores. Por eso nuestro tesoro, por eso nuestro corazón está en el cielo. Y los cielos me está hablando del lugar de la morada de Dios. Los cielos me habla de ese lugar que el Señor ha preparado para morar juntamente con nosotros. Así que en el nombre de Jesús estoy haciendo estas aclaraciones porque yo sé que hay gente que me está escuchando que sus paradigmas religiosos, sus paradigmas de las cosas que han aprendido con anterioridad le hacen escuchar cosas que yo no estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es que cuando nosotros entendemos que como sistema nosotros somos peregrinos y extranjeros, no pertenecemos a esto porque nuestra ciudadanía está arriba. No estoy hablando que un día nos vamos a ir de la tierra, no estoy hablando que un día vamos a salir de aquí, nos vamos a ir a morar no sé dónde. Yo estoy hablando acerca de que hay estaciones que van a terminar y que el Señor por su gracia y por su misericordia está trayendo cosas nuevas a nuestra vida. Y ese lugar, cielos, en este momento quiero que lo entiendas de esta manera sin quitar tu otra interpretación, tiene que ver con un lugar de la morada de Dios, tiene que ver con Sunem. Sunem significa, te vuelvo a repetir, un descanso, significa quietud, significa reposo. ¿Por qué esto es importante? Salmo 95, 8 al 11 dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. ¿Qué es en Meriba? La provocación. Cuando el pueblo provocó al Señor, cuando el pueblo empezó a decir, pero bueno, Moisés, tú nos sacaste para que nos muriéramos aquí de hambre. Pero bueno, Moisés, el Señor nos trajo. Y empezaron a murmurar en contra del líder y en contra de Dios. Dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, que significa literalmente provocación, como en el día de Masaj, que significa tentación judicial, como en el día de Masaj en el desierto. ¿Qué está pasando aquí? Ellos pusieron a Dios a prueba. Llevaron a Dios al punto, y permíteme usar esta palabra coloquial, al colmo, y tentaron a Dios al punto, lo llevaron al punto donde el Señor se cansó de un pueblo que no solamente no era capaz de creerle, sino un pueblo que murmuraba, un pueblo que se quejaba, un pueblo que simplemente sabía era llorar porque la mentalidad que tenía era una mentalidad de esclavo. Quiero hablarte a ti en el nombre de Jesús que me estás escuchando. Hay mucha gente que se llama cristiana, pero su forma de vida, su forma de hablar, su forma de caminar es una queja constante. ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero creyente y uno que simplemente está caminando con el montón? En el desierto iba un montón de gente que se llamaba pueblo de Dios, un montón de gente que estaba viendo el milagro de la nube, un montón de gente que estaba viendo el milagro del fuego, de la columna de fuego, un montón de gente que estaba mirando el maná, un montón de gente que estaba mirando el agua salir de la roca. Pero ese montón de gente, dice en el libro en Hebreo, de ellos no se agradó Jehová y por eso quedaron sus cuerpos tendidos en el desierto. En otras palabras, hermano, no es una, vamos a decir, no es una garantía el hecho de que tú estés mirando en este momento las bendiciones de Dios, porque la palabra de Dios es clara cuando dice que Él hace llover sobre justos e injustos, el sol sale sobre justos e injustos. Es decir, la bendición del Señor sobre el pueblo es por misericordia. No podemos decir que aquellos simplemente eran más espirituales porque miraron todas esas señales en sus vidas y porque de manera providencial podían ver la gracia, la misericordia, el favor de Dios, el amor de Dios derramado sobre ellos. Dice que de ellos Dios no se agradó y por eso quedaron tendidos en el desierto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la hacen, no son los milagros que vemos, no es la bendición que viene sobre nuestras vidas, sino nuestra capacidad para creerle a Dios y que podamos entrar a la tierra de la promesa, que podamos luchar, que podamos caminar de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, trayendo victoria a nuestro Señor Jesucristo. No tentemos al Señor nuestro Dios con tanta queja. No tentemos al Señor nuestro Dios con tanta murmuración. En el nombre de Jesús. Sigue diciendo el salmista, verso 9 del Salmo 95.
pueblo es que divaga de corazón. ¿Cuál es el pueblo que divaga de corazón? El verso 8 dice, uno que ha endurecido su corazón porque está provocando a Dios como en el día de la tentación en el desierto. Cuando nosotros empezamos a poner a prueba a nuestro Señor, pues entonces viene lo que tiene que venir de parte de Él. Dice, es un pueblo que divaga de corazón, dice Reina Valera, pero la Nueva Versión Internacional lo traduce así, gente que anda muy descarriada. Cuando nuestro corazón no puede pararse firme sobre la promesa de Dios, cuando nuestro corazón no puede pararse firme en que lo que Dios ha dicho es un sí y un amén, cuando mi vida no puede establecerse en un fundamento estable, seguro, que es cada palabra que ha salido de la boca de mi Dios, entonces, según la Nueva Versión Internacional, soy gente que ando muy descarriada, es decir, gente que me he salido del camino. Gente que ha dejado a su Dios. La palabra divagar en el hebreo es la palabra que significa engaño. Se salió del camino. También significa vacilar. Es la misma palabra que utilizó, y lo decía en el programa de ayer, que utilizó el profeta Elías cuando le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a divagar? ¿Hasta cuándo van a salirse del camino? Si Jehová es Dios, entonces sírvanle al Señor. Pero si Baal es Dios para ustedes, quédense con su Baal. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabes por qué? Lo decía en el programa de ayer. Porque aunque ellos sabían que Jehová era el Dios verdadero, simplemente sus corazones se habían llenado demasiado con el sistema mundanal, con el sistema de los Baales, con el sistema jezabélico que estaba imperando en ese tiempo. El pueblo le agradaba y por eso el pueblo caminó de esa manera. Sigue diciendo en el Salmo 95, dice, pueblo que divaga, entonces dice, jamás entrarán en mi reposo, dice la Nueva Versión Internacional. Voy a retomar este Salmo en el próximo programa. Como te decía, este decreto es sumamente importante y quiero compartir contigo principios que nos ayuden a tomar cada promesa que Dios nos ha entregado. Y escúchame bien en el nombre de Jesús. Cuando tú y yo, como gente de Dios, nos ponemos a la brecha y decimos, no voy a aceptar que el enemigo me robe, ni a mí ni a mi simiente. Nosotros necesitamos, para ver el logro, para ver esto acabado como es en el Señor, necesitamos caminar en los principios que la palabra de Dios nos establecen. No es por marketing en el mundo, no es porque seas más inteligente, no es porque hayas estudiado en la universidad. Los principios de Dios son los únicos que pueden aplicarse para traer la victoria absoluta y contundente sobre las trampas del enemigo que ha venido para destruir a nuestras generaciones. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros veremos con nuestros ojos no solamente a nuestros hijos, pero a todos sus hijos y a las generaciones que vendrán después de ellos. Los veremos caminando en cada palabra que Dios ha dicho. Los veremos caminando en el propósito eterno de Dios. Los veremos caminando con un corazón para nuestro Dios, siendo una generación que traerá gloria a nuestro Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús que nuestros vientres naturales y nuestros vientres espirituales solamente producen hijos para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Esto es nuestro compromiso con Él, ahora y siempre. Te invito para mi próximo programa y yo sé que esta palabra está siendo de bendición sobre tu vida. Dios te bendiga.